presidente, en la revista Contralínea entrevistamos a un exdirectivo del Centro Nacional de Inteligencia y este exdirectivo pues nos revelaba que hay expedientes del CISEN resguardados por el CNI que revelan que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sí sabía que Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, estaba involucrado en el crimen organizado y que era socio del cártel de Sinaloa. Usted en julio de 2021 ordenó que todos los expedientes nacionales de inteligencia se abrieran. Y entendemos perfectamente que ahora usted nos ha dicho reiteradamente que no se ha metido ninguna denuncia por parte de su gobierno ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente porque no se logró en aquella consulta ciudadana que se juntaran todos los votos requeridos para juzgar a los expresidentes. Eso lo entendemos perfectamente. Sin embargo, presidente, hay algo que se llama el juicio social, que esa parte le corresponde al pueblo de México realizarla y para que se haga un juicio pues con todos los elementos se necesita también información. Preguntarle si usted consideraría que por fin se abran, pues ya se desclasifiquen todos los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se conozca esta información a la luz pues también de todo lo que se ha conocido en el juicio de Genaro García Luna y con independencia de que allá pues continúa todavía este proceso para que se le imponga una sanción que pudiera ir de 20 años hasta prisión de por vida al exsecretario de Seguridad Pública. Y esto pues se concatena con lo que usted ayer había dicho como el plan C. Esta parte de que ni un voto al conservadurismo, pues eso también implica que la gente tenga información de lo que significó para el pueblo de México tener gobiernos criminales como el de Felipe Calderón. Bueno, se ha tomado la decisión de abrir todos los archivos, se han entregado al Archivo General de la Nación todos los archivos del antiguo CISEN, de la antigua Policía Federal, y se pueden consultar en el Archivo General de la Nación. También, si hay algo en especial, puede hacerse una solicitud y nosotros entregamos todos estos archivos. ¿Se podría revisar si realmente lo que nos decía este directivo que ni siquiera el 10% de sus expedientes del CISEN se habían entregado al Archivo General de la Nación? Se han entregado ya. Lo que hace falta es la clasificación, que lleva tiempo, son muchos papeles, pero si hay una solicitud específica sobre algo, hay voluntad, hay decisión de entregar todo, de hacer más pública la vida pública, no ocultar absolutamente nada. Yo tengo ya mi expediente de cuando fui opositor, que tenía la Policía Federal y que tenía el CISEN, ya lo recuperé, lo solicité y me lo entregó el director del Archivo General de la Nación. Entonces, sí hay posibilidad de tener estos informes. También hay que esperar lo que va a resultar del juicio, porque falta que el juez emita una sentencia definitiva en el caso de García Luna. Y el abogado de el señor García Luna ha estado expresando que es posible que él declare, García Luna,
y esto sería muy bueno, porque tendría que decir qué vínculos estableció con autoridades de más alto nivel y también qué relación con agencias y con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Eso sería muy bueno porque pues no puede haber actuado solo. Desde luego tenía… La DEA confirma que tenía información sobre sobornos a García Luna desde que estaba en el gabinete de Calderón. Un agente antinarcóticos pone en la mira un lujoso restaurante en la Ciudad de México donde altos funcionarios recibían dinero de narcotráfico. La DEA empezó a seguir los pasos de Genaro García Luna desde hace más de una década, así lo confirmó este jueves Miguel Madrigal, un agente antinarcótico llamado a declarar en el juicio en Nueva York contra el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Después de que fue detenido Sergio Villarreal en septiembre del 2010, Madrigal se entrevistó con el capo por varias horas y dio información sobre sobornos que supuestamente recibía del funcionario del cartel de los Beltrán Leiva. No precisó la fecha de la reunión, detalló información sobre esos tratos, relató el funcionario que estuvo entre 2008 y 2015 en la oficina de la agencia en la Ciudad de México. El testigo también habló sobre Shams, un lujoso restaurante en la capital que estaba frente a la Embajada de Estados Unidos, donde se daban las entregas de dinero. De acuerdo con fuentes de inteligencia, teníamos información de que altos funcionarios recibían allí sobornos de los carteles. Ya hay gente cercana a él consignada, pero hay una esfera de actuación que tiene que ver con otras autoridades, por ejemplo, la Fiscalía. En el operativo Rápido y Furioso, en el contrabando de las armas, participaron autoridades de Estados Unidos y autoridades de México. Fue un operativo concertado. Entonces, él participó y desde luego en ese entonces el fiscal, y habría que saber si se le enteró al presidente sobre este asunto. Entonces, hay que esperar para que concluya el juicio. Hay de plazo hasta el mes de junio. Sin embargo, lo que tú estás solicitando, pues se puede obtener siempre y cuando se presente, ¿no?, la solicitud. No hace falta que se haga en transparencia. Nosotros podríamos entregar esa información si existe, si es real, ¿no? No tenemos por qué ocultar nada. Presidente, sobre también preguntarle Lorenzo Córdoba, bueno, pues ya algún presidente del Instituto Nacional Electoral se descaró, como usted mismo mencionó, ya como alguien que conspira contra el pueblo de México. Esto porque se reunió con organizaciones golpistas como son la OEA y la NET. En el caso de la NET, pues nada más recordar que esta organización pues financia a Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González Guajardo, nada más como un
paréntesis, y además se reunió con estos llamados tanques de pensamiento, ¿no? Como el ISIS y también el Woodrow Wilson. En este contexto, presidente, preguntarle si su gabinete de seguridad ha pues analizado la posibilidad de que en el INE haya algún tipo de agravio contra las bases de datos, contra el padrón electoral. Esto ya ocurrió cuando al frente del Instituto Federal Electoral estaba José Woldenberg. Se vendió la base de datos del padrón electoral a una empresa estadounidense. Preguntarle si desde su gabinete de seguridad pues se ha evaluado que esto pudiera ocurrir, que se dañen las bases de datos para después que ellos digan que hubo un sabotaje y que las elecciones de 2024 no serían seguras. No tenemos información sobre eso. Las discrepancias que tenemos con los consejeros del INE pues ya son públicas, tienen que ver con la falta de transparencia, que ver con el exceso de gastos, el alto costo de las elecciones en México, que son de las más caras del mundo, las elecciones en nuestro país, los sueldos elevadísimos de consejeros y de funcionarios del INE. Eso es básicamente, ¿no? Por eso se quería hacer una reforma constitucional en materia electoral, pero no fue posible. La idea era reducir el número de legisladores, en vez de 500, que quedaran 300 diputados y que fueran electos de manera directa, que no existieran diputados plurinominales, que son 200 por listas, que quedaran 300. Lo mismo en el caso del Senado, reducir el monto del presupuesto en general para todo el sistema electoral, que es del orden de 25,000 millones de pesos, es muchísimo. Reducir sueldos, evitar duplicidades, porque existe el Instituto Federal y al mismo tiempo, a imagen y a semejanza de ese instituto, hay 32 en el país. Pensábamos que el Instituto Federal podía ocuparse de organizar las elecciones en todo el país, ahorrar alrededor de 10,000 millones de pesos. Esto también significaba reducir sueldos y otras prebendas, pero no se logró la mayoría en el Congreso. No se necesita solo mayoría simple, sino mayoría calificada, que se llama, que son 2/3 partes de los votos. No se logró porque votó en contra del PRI y el PAN, del bloque conservador, se opusieron. Entonces, por eso se decidió en los márgenes, sin violar la Constitución, hacer una reforma a la ley secundaria, a la ley electoral, sin modificar la Constitución. Pero también esta ley, que lo único que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios y que haya transparencia, pues fue cancelada
por un ministro. Es interesante porque la aprobaron diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego injusto, arbitrario. Ya, pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador, y ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Eso es lo que estamos ahora debatiendo. Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan en definitiva llamado Plan B, que es una reforma electoral acotada completamente. Madrigal señaló en varias imágenes donde se encontraba el restaurante en el mapa y dijo que los agentes estadounidenses fueron al sitio para ver si podían identificar información que les ayudaran a saber más de las entregas de dinero. Buscamos cámaras, comentó el testigo, pero no había. La DEA estaba particularmente preocupada de la información que había recibido porque intercambiaba constantemente datos sensibles sobre los grupos criminales con la Policía Federal, en ese tiempo bajo el mando de Calderón. Se compartía inteligencia, seguimiento de teléfonos, ubicaciones de domicilios sospechosos y rastreos de vehículos de narcotraficantes, por ejemplo. El testigo señaló directamente a Edgar Ballardo, antiguo comandante de la Policía Federal, después de la guerra de carteles en 2008 entre el grupo de Joaquín El Chapo Guzmán y la facción de los hermanos Beltrán Leiva. La DEA se empezó a dar cuenta de que Ballardo solo les compartía información sobre capos del grupo de Arturo Beltrán, como Edgar Valdés Villarreal, La Barbie y Harold Poveda el Conejo. Nada sobre Ismael El Mayo Zambada, su hermano Jesús el Rey Zambada, ni otros aliados del cartel de Sinaloa. Los agentes estadounidenses empezaron a sospechar. Poco después, una fuente de la DEA enseñó a Madrigal un video en el que aparecía el coche de Ballardo estacionado afuera de una de las casas del Rey Zambada, el encargado del cartel de Sinaloa de dar los sobornos a García Luna.